En este vídeo vamos a hablar del linaje de los hombres. Antes de nada quiero decir que me es imposible, por duración del vídeo, explicar la historia de todos ellos. Intentaré hacer vídeos explicando las partes en las que haya mayor cantidad de historia. Los hombres nacieron como los segundos hijos de Ilúvatar y fueron llamados Edain, que en Sindarin significa literalmente los segundos. Las primeras menciones de esta raza fueron las revelaciones de Ilúvatar a los Valar, tiempo después de haber encontrado a los elfos, y estos a su vez profetizaron la llegada de los hombres. El primero en encontrarse con los hombres, pese a que estos ya habían nacido, fue el rey Finrod Felagund, del mismo modo que el Valar Orome encontró a los elfos en el Cuivienen. Por lo tanto, el inicio de la participación de los hombres en asuntos de los elfos comienza en el 301 de la Primera Edad. A partir de este momento encontramos que existen varios grupos de hombres en la obra de Tolkien. Hablaremos primero de las tres casas de los hombres que ayudaron a los elfos. La primera casa, o casa de Beor, es aquella encabezada por Beor el Viejo, hombre que labró una amistad con Finrod. Beor tuvo dos hijos, Baran y Belen, y cuando Beor se marchó a servir como vasallo de Finrod, su hijo Baran, que llevó a sus hombres por primera vez a Beleriand, se hizo con el liderazgo del clan. Desde ese momento, de esa estirpe nacerían los futuros jefes de la casa de Beor. Belen por su parte tuvo un hijo llamado Beldir, y este a su vez tuvo a Belemir, que tuvo 5 hijos, de los cuales solo conocemos a uno llamado Beren, abuelo del famoso Beren de la historia de Beren y Lúthien. Y no nos detenemos en este punto, ya que su linaje se entrecruza con otro linaje de los hombres. Volviendo a la línea principal, Boron heredó el liderazgo de su padre, Baran, y además se instaló en Dorthonion y se convirtió en señor del Adro, y se impuso por edad a Baranor. Baranor solo pudo concebir un hijo llamado Bereg, y este linaje se pierde a partir de este punto debido a que junto a varios de sus hombres regresaron a Eriador. No ocurrió lo mismo obviamente con la descendencia de Boron, engendrando este a Boromir y Belegor. El primero de ellos fue la cabeza de la casa que recibió de los elfos el feudo de Ladros, para que los hombres disfrutasen de él de manera libre, y logró transmitir su título a Bregor, su hijo, cuyo arco fue una reliquia de los hombres hasta que desapareció de Númenor. Aunque este no fue el único, ya que también engendró a Andred, que se enamoró de Aegnor, del que hablé en el vídeo de los elfos, y pese a todo no pudieron estar juntos. Y a Beril, la descendencia de Bregor, fue extensa ya que contó con 5 hijos. Brehil, que se casó con Hakon, un hombre que pudo pertenecer a la segunda casa, pero cuyos orígenes es un misterio, y engendraron a Brandir, cuya historia se cuenta en el relato de Turin Turambar, y Beldis, que se casó con Handir de los Haladin, y tuvieron un hijo llamado Brandir, en honor a su hermano. Además, como hijas de Bregor encontramos también a Hirwen y Gilwen, y como hijos varones a Bregolas, que tuvo otros 3 hijos, llamados Beled, Baragun, que fue uno de los pocos supervivientes después de que Morgoth rompiera el asedio de Angband, y Belegun, que compartió el destino de su hermano. Ninguno de ellos heredó el liderazgo de la casa de Beor, seguramente porque fue su tío Barahir el que recibió el anillo de Finrod. Baragun tuvo una hija llamada Morwen, que se casó con Húin, engendrando a Turin Turambar, Urwen y Nienor, cuya historia contaré en otro vídeo, pero que es de gran importancia ya que Turin logró vencer al dragón Glaurung. Belegun por su parte engendró una hija llamada Rian, que se casó con Huor, y ambos engendraron a Tuor, cuyo linaje se mezcla con el de los elfos en Gondolin. Y el tío de Baragun y Belegun, Barahir, fue la cabeza del clan que había conseguido la amistad eterna de rey Finrod y su anillo. Barahir se casó con Emeldir, hija de Beren, no el de Beren y Lúthien sino su abuelo, y a su vez hija de Belemir y Adanel. Ambos engendraron a Beren el Manco. Beren se casaría posteriormente con Lúthien, princesa de Doriath, cuya genealogía ya vimos en el vídeo del linaje de los elfos. Terminamos en este momento con la primera casa de los Edain, pero su linaje no se corta aquí. A continuación, para ir a la par, veremos la segunda casa de los hombres, también llamada Casa de Haled. Recibieron ese nombre de los elfos porque su líder era una mujer llamada Haled. Ella también había heredado el liderazgo de la casa debido a que su padre, Haldad, y su hermano mayor, Haldar, habían muerto enfrentando a los orcos de Morgoth. Haled no tuvo descendencia, por lo que el liderazgo de la casa cayó a su muerte en su sobrino Haldan, y a la muerte de este, su hijo Halmir fue reconocido como líder. Halmir, con la ayuda de Thingol, consiguió liberar a la zona sur de Beleriand del ataque de los orcos, y además se unió a la Unión de Maedhros, y engendró 4 hijos, Haldir, Hundar, Jareth y Híril, que a continuación os explicaré cada uno por separado. Híril en versiones tempranas aparece como la hermana menor de Beren el Manco, e hija de Barahir y Emeldir, pero en versiones posteriores se casó con Enzor,
y engendró a Maleth, que se casó con Agathor, y estos a su vez engendraron a Huntor, el cual salvó a Túrin de la muerte, pero por desgracia una piedra le golpeó en la cabeza encontrando la muerte, y Manthor. Manthor no fue elegido como líder de los Haladir, por lo que conspiró contra su primo Hardan. Jareth se casó con Galdor de la casa de Hador, y engendraron a Húrin y Huor. Hundar y Haldin se unieron a la unión de Maedhros y lucharon en la Nirna de Zarnoedia, a las órdenes de Fingon, muriendo ambos hermanos en la retirada tras la derrota. Haladir se casó con Gloredel, hermana de Galdor, y cuando ésta se enteró de que Haladir había muerto, se murió de dolor, y su hijo Haldir fue elegido como líder. Este se casó con Beldis de la casa de Beor, engendrando a Brandir el Cojo. Tras la muerte de este, sin descendencia, el liderazgo pasó a descendencia de Hundar, hermano de Haldir, Hunleth y Hundar. Pero estos ya habían fallecido, así que el heredero fue el nieto de Hundar e hijo de Hundar, Hardan. Hardan fue asesinado por culpa de Manthor, que era su primo, que consiguió el liderazgo. Pero un día después, Manthor fue asesinado por el hombre Ambranc, que era a su vez hijo de Dorlas, que aparece en la historia de Turin Turambar, y fue asesinado por Brandir el Cojo. El linaje de la segunda casa, por lo menos como pueblo, separado se pierde aquí y el resto de supervivientes viajarían a Númenor o huirían hacia el este. En la tercera casa encontramos a la casa de Hador, que sirvieron como vasallos de Fingolfin y fueron señores de Dor Lomin. El primero de los líderes fue el que llevó a su pueblo a Beleriand, que fue Marak. Engendró a dos hijos, Malak y Imlak. Imlak tuvo un hijo llamado Amlak. Tanto su padre como él no querían mezclarse en los asuntos de los elfos, por lo que se produjo una división en la casa de los hombres, y por ello Bereg, de la casa de Beor, partió rumbo al sur de Beleriand, y los disidentes de la casa de Hador atravesaron las Erenduin. Malak se casó con Zimrahim, y de su unión nacerían Adanel, que se casó con Belemir de la casa de Beor, y Magor, que fue la cabeza de la casa de Hador, puesto que el que le sucedió, su hijo Hathor, a este le sucedió Hador. Hador fue un gran héroe que luchó en las órdenes de Fingolfin, y a él fue quien se le confió el señorío de Dor Lomin. Se casó con Hildis, y de su unión nacería Gloredel, Galdor y Gundor. Gloredel se casó con Haldir de la segunda casa. Gundor murió junto a su padre Ladagor Bragolak. Galdor se casó con Jareth y de su unión nacerían Húrin y Huor, y de sus uniones con Morgul y Rian, Túrin, Urwen, Nienor y Tuor. Los linajes de estas tres casas tienen su continuación más importante en las personas de Beren, el Manco y Tuor. Por su parte, Beren era hijo de Barahir de la primera casa de los Edain, y Tuor por su parte era la tercera. Pero a este punto, y como creo que habréis podido observar, los linajes ya se habían mezclado en varias ocasiones. Beren se casó con Lúthien, hija de Thingol y Melian, historia que se cuenta en el cuento de Beren y Lúthien, y tuvieron a Dior, que reinó en Doriath hasta su destrucción, y se casó con Nimloth, y sus hijos fueron Elured, Elurin y Elwin. Los dos primeros murieron jóvenes, y la última se casaría con Eärendil. Por su parte, Tuor se casó con Idril, la hija de Turgon y Elendil, y de su unión nació Eärendil. Los linajes se unieron en sus descendientes, de ese modo nacerían tanto Elrond como Elros. De Elrond ya hablé en el vídeo de los elfos, pero Elros eligió una vida mortal y fue el primer rey de Númenor, creando una larga estirpe de reyes. En esta época muchos de los reyes usaron nombres en Quenya, de este modo Elros se llamaría Tar-Millantur. Tuvo 4 hijos, Bardamir, Tindomiel, Manwenil y Atanalcar. Fue Bardamin el que sucedía a su padre, aunque este declinó su trono y se le cedió a su hijo Tar-Amandil. Además, Bardamir tuvo 3 hijos más, Badrilme, Aulendil y Nolondil. Nolondil tuvo 3 hijos llamados Yavien, Oromendil y Asantur. Solo Asantur tiene descendencia conocida, y este fueron Líndise, Ardamir y Cemendur. Cemendur tuvo 2 hijos, Irilder y Halatan, y este último engendró a Nesanie y Halakar. Volviendo a la línea principal, Tar-Amandil tuvo 3 hijos, Earendur, Mairen y Tar-Elendil, el cual le sucedía. En algunos textos también se incluye aquí a Lindorie, aunque en otros se incluye siglos después en otra rama. Earendur engendró a Caliondor, y esta a su vez a Malantur. Tar-Elendil engendró a Silmarien, que se casó con Andunie, y engendró a Valandil. También engendró a Tar-Menendur y a Isilme. Tar-Menendur se casó con Almarian, hija de Beantur, y esta unión nacería a Ilinel y engendraría a Soronto, tras casarse con Orcaldor, hijo de Hazoldir
Beantur también engendraría a Almiel y a Taraldario, y este tras su unión con Erendis, hija de Beregan y Núñez, engendró a Tarancálime. Esta se casó con su pariente, el ya mencionado Halacar. El siguiente rey fue su hijo Tar-Anarion, y tras él Tarsurion. Fue nombrado como nuevo rey de Númenor, ya que sus dos hermanas mayores, que no estaban conforme con la reina, rechazaron heredar, y a este le sucedió su hija Tar-Telperien. Ella jamás se casó ni tuvo hijos, por lo que cedió el trono a su sobrino Tar-Minastir, hijo de Isilmo. Tar-Minastir cedió su trono a su hijo Tar-Ziryatan, y este, posteriormente, lo haría a favor de su hijo Tar-Atanamir, que a su vez lo haría a Tarancalimon. A la muerte de este, su hijo Tar-Telemaite fue el nuevo gobernante de Númenor, y tras la muerte de Telemaite fue su hija Tar-Vanimelde quien le sucedió a su muerte. Su marido Erucalmo, que a su vez era descendiente de Tar-Atanamir, gobernó como Tar-Andúcar, como usurpador del trono, que a su muerte pasó a su hijo Tar-Alcarim, que sí tenía derecho dinástico, pues su madre sí había sido una gobernante legítima. Su reinado fue seguido por el de su hijo Tar-Calmácil, y tras este existió una discrepancia, ya que pudo haber sido sucedido por su hijo Tar-Ardamir o por su nieto Ar-Adunacor, ya que su hijo en algún texto se omite, aunque lo más probable es que primero heredara el hijo y posteriormente el nieto. A partir de este momento el nombre pasa del Quenya con el prefijo Tar al Adunaico con el prefijo Ar, y lo empezaron a usar como nombres oficiales. Ar-Adunacor fue sucedido por su hijo Ar-Zimrazon, y este por su hijo Ar-Sacalzo, este otro por su hijo Ar-Gimilzor, y este se casó con Ithilbert, que era descendiente de Tar-Calmácin, a ser hija de Lindorie. De esta unión nacería el futuro Tar-Palantir, que volvería a antiguas tradiciones de respeto a los Valar, y su hermano Himilcad, que era todo lo contrario. Tar-Palantir tuvo una hija llamada Miriel, a una edad muy avanzada, y Ar-Parazón, hijo de Himilcad y sobrino de Tar-Palantir, se casó con ella en contra de las leyes por su cercanía de parentesco, y así se convirtió en rey. Ar-Parazón murió junto con toda la gente que habitaba Númenor cuando Sauron terminó de envenenar su mente y atacaron Valinor, pero aquí no se extingue el linaje de Elros. Como se ha mencionado antes de la unión de Elathan y Silmaril, nació Valandil, que fue señor de Andunie, y no se conoce toda su descendencia, pero el 17º señor de Andunie fue Númendil, de su mismo linaje, y de él nacería Amandil y Elendil. Elendil estuvo a punto de casarse con Miriel, hija de Tar-Palantir, pero bien porque ella le rechazó por Ar-Parazón, o bien porque este la obligó al final, esta unión no se consolidó y su hermano Amandil fue el padre de Elendil. Esta familia siempre amó a los Valar, y Amandil intentó emular lo que hizo Eärendil milenios atrás, viajando hacia Aman antes que Ar-Parazón para pedir perdón, y Elendil viajó en sentido contrario, con los pocos fieles que quedaban. Elendil por su parte fue el padre de Anarion e Isildur. Ambos fueron reyes de Gondor ya en la Tierra Media. Anarion tuvo 4 hijos, pero solo se conoce el nombre del último superviviente, Meneldil. Isildur gobernó Arnor a la muerte de su padre, y Meneldir se encargó de Gondor. Vamos a centrarnos únicamente ahora en Gondor. Meneldil fue sucedido por su hijo Cemendur. Entramos ahora en una sucesión de padres e hijos, siguiendo con Eärendil, hijo de Cemendur, Anardil, hijo de Eärendil, Ostoger, hijo de Anardil, que a su muerte subió al trono con el nombre de Remendazil I, y tras la muerte de este su hijo Turambar le sucedió, y posteriormente Atanatra I y Siriondil se sucedieron en el trono. Siriondil tuvo 2 hijos, Tanaron, que heredó el reino, pero que al no tener hijos fue sucedido por Eärnil, hijo de su hermano Tarzillan. Eärnil fue sucedido por su hijo Ciryandil, este tras morir por Eärmendazil I, al que sucedió su hijo Atanatar II, que a su vez tuvo 2 hijos, Narmazil y Calmazil. El primero no tuvo hijos y heredó el segundo a su muerte. Ambos usaron un regente para gobernar, que fue el primer hijo de Calmazil, Minalcar. Por su parte, Calimetar, el segundo hijo, no se conoce el nombre de su hijo, pero sí el de su nieto, Castamir. Minalcar heredó el trono tras la muerte de su tío y su padre. Minalcar gobernó como Romendazil II, y su hijo Valacar se casó con Vidumavi, hija del rey Vidugavia, de Robanion. De esta unión nacería Eldacar, pero como su sangre ya no era pura númenoriana, Castamir inició una rebelión. Castamir se coronó rey, y por su parte Eldacar tuvo 2 hijos, de los cuales Ornedil fue asesinado por Castamir. Los hijos de Castamir lograron escapar a Umbar después de que Eldacar recuperase el trono,
y matar a Castamir. El segundo hijo de Eldacar, Aldamir, le sucedió, y a este, Yermendathil II, que fue sucedido por su hijo Minardil, que tuvo dos hijos, Telemar, que sucedió a su padre, pero murió a los pocos años. No se sabe bien el motivo, pero no fue su hermano Minastar el que sucedió a Telemar. Se presupone que había fallecido, pues le sucedió el hijo de Minastar, Tarondor. Este fue sucedido por Telumetar, que venció en guerra a los descendientes vivos de Castamir y estos murieron. Tuvo dos hijos, Narmazil II, que fue el que sucedió, y Arcillas. Arcillas dio origen a una rama secundaria que recibiría el trono generaciones después. Su hijo fue Calimacil, y este tuvo un hijo llamado Siriondil, y este a su vez sería el padre de Earnil II. Volviendo a Narmazil II, este tuvo un hijo llamado Calimetar. Calimetar tuvo dos hijos, una hija de la que no sabemos el nombre y Ondoher, que fue quien le sucedió como rey. Su hija fue madre de Minotar, y Ondoher de Artamir, Faramir y Firiel. De estos tres únicamente Firiel sobrevivió y se casó con Arvedui, del linaje de Arnor, pero de este linaje hablaremos más adelante. Y puesto que Artamir, Faramir y Minotar murieron sin descendencia, fue Earnil II, descendiente de Arcillas, quien sucedió a Ondoher como rey. A su muerte le sucedió su hijo Earnur, que sería el último rey de Gondor hasta la llegada de Aragorn. Y a partir de este momento el linaje real de Gondor se extingue, quedando únicamente el de Arnor, y Gondor fue gobernado por la familia de senescales. Mardil fue el primero de ellos. Los senescales fueron sucediéndose de padre a hijo. El hijo de Mardil, Eradan, le sucedió en el cargo. Este fue sucedido por Erion, que hizo lo propio con Eradan. A este sucedió Belegorn, a este Húrin I y a este Túrin I. Este tuvo varias hijas y un hijo llamado Hador, que le sucedió, y este fue sucedido por su hijo Barahir. Este tuvo dos hijos, Dior, que le sucedió, y Rian. Dior murió sin descendencia, por lo que el hijo de Rian, Denethor I, le sucedió como senescal, y a este le sucedió su hijo Boromir, que fue sucedido por Cirion, y este por su hijo Halas, y a su vez, este último, por su hijo Húrin II. Belecthor I, hijo de Húrin II, hizo lo propio con su padre, que a su vez fue sucedido por Orodred. Orodred tuvo dos hijos, Ecthelion, que le sucedió, y Morwen. A Ecthelion le sucedió Egalmoth, que era nieto de Morwen. A Egalmoth le sucedería su hijo Beren, y a este Beregond, y a este su hijo Belector II. Belector fue sucedido por Zorondir, y este lo sería por su hijo Túrin II. Su hijo Turgon heredaría el puesto, y Ecthelion II le sucedería a la muerte de su padre. Con esto llegamos a Denethor II, que casado con Finduilas de Dol Amroth, engendró a Boromir y a Faramir. Boromir moriría sin descendencia, como se puede ver en la Comunidad de Anillo, y Faramir por su parte tendría un hijo con Éowyn de Rohan, llamado Elboron, y este a su vez tendría un hijo llamado Barahir. El último senescal fue Faramir, que devolvió Gondor a Arnor, y este gobernó con el nombre de Lesar. Retrocediendo bastante en el tiempo hasta Isildur, Isildur gobernó a Arnor y tuvo cuatro hijos, Elendur, Aratan, Círjon y Valandir. Elendur, Aratan y Círjon murieron en los Campos Gladios, y su padre murió traicionado por el anillo, por lo que Valandir se convirtió en rey de Arnor. Valandir tuvo un hijo llamado Eldacar, este engendró a Arantar, este a Tarzil y este a Tarondor. Tarondor tuvo un hijo llamado Balandur, que heredó el reino. Fue sucedido por Elendur y este a su vez por Earendur. A la muerte de este, Arnor se dividió en tres reinos, con sus tres hijos como mínimo, ya que no se conoce la descendencia exactamente que tuvo. Estos tres reinos se llamaron Arthedain, Cardolan y Rhudaur. Amleth heredó a Arthedain y fue sucedido por Beleg, que fue sucedido por Mayor y este del mismo modo por Celefarn. Celefarn tuvo un hijo llamado Celebrimbor, que sería la postre rey. A él le sucedió su hijo Malvehil, y a este Argeleb I, y después el hijo de este, Arbeleg I. Fue sucedido por su hijo Arathor, y este a su vez por su hijo Argeleb II. Argeleb II fue sucedido por Arbehil, su hijo, y este por Arbeleg II. Tuvo un hijo llamado Arabal, que le sucedería. A este le sucedió su hijo Arafant, y a este último Arvedui, que como mencionado antes se casó con Firiel de Gondor. A la muerte de Arvedui, que había tenido dos hijos, su hijo mayor Aranarth tomó el título de capitán de los Dúnedain y su pueblo se dispersó por el norte. Su hijo Arajael le sucedería en el cargo. A este le ocurriría lo mismo que su hijo Aranuir, y este a su vez por su hijo Arabir. Arabir fue
el padre de Aragorn I, y así como este lo fue de Araglas, y fue sucedido por su hijo Arahad I, y este por Aragost. Aragost tuvo un hijo llamado Araborn, que fue padre de Arahad II, padre de Arasuil, y este de Arathor I. Arathor sería el padre de Argonui, y este de Arador. Tras él fue sucedido por su hijo Arathor II. Este se casó con Gilrael, hija de Dirjael y Iborwen. Dirjael, por su parte, también es descendiente de Aranard, e Iborwen era hija de Gilbarad. Arathor II y Gilrael engendraron a Aragorn II, que fue rey de Gondor y después unificó Arnor y Gondor como rey Elessar. Eldarion fue hijo de Elessar y Arwen, y es el último que se conoce de este linaje. Del linaje de Cardolan y Rhudaur no he podido encontrar mucho, y lo poco que he encontrado parece ser no canónico, así que lo omitiré. Esos reinos fueron conquistados por el rey Brug mucho tiempo después de que se eliminara el linaje de los Dúnedain. Una vez terminados con estos linajes, pasamos al resto de hombres que no pertenecieron a estas casas, y de los cuales se puede extraer un árbol genealógico. Encontramos a los Beornidas, que son una tribu curiosa de cambiaformas. Beorn fue su líder en tiempos del Hobbit, y Grimbeorn le sucedió y fue líder durante la Guerra del Anillo. La casa de Dol Amroth, en la que encontramos a Imrahil durante la Guerra del Anillo, en el caso de Imrahil era hijo de Adragil II de Dol Amroth, hijo de Angelimir, hijo de Aglahad. No se sabe el nombre del resto de príncipes previos a este, pero sí se sabe que el primero fue Galador, hijo de Imrazor y Mithrelas, y que no fue su único hijo, ya que también engendraron a Gimlith. Imrahil además tuvo dos hermanos, Ibriniel y Finduilas. Finduilas fue la madre de Boromir y Faramir, y por su parte Imrahil engendró a Elfir, Erkirion, Amrothos y Lothiriel. Elfrir engendró a Alfros, y Lothiriel se casó con Éomer engendrando a Elfuin el Hermoso. Encontramos también un pequeño linaje de soldados de Gondor, iniciado por Varanor, y cuyo protagonista principal es Beregond, que tuvo dos hijos, Bergil y Borlas. Y Orlas fue hermano o cuñado de Beregond, y Borlas tuvo dos hijos, una hija que no se menciona, y Berelac. Berelac fue amigo de Saelon, hijo de Duilin, y estos nombres aparecen en un manuscrito inacabado de Tolkien sobre una continuación del Señor de los Anillos en la Cuarta Edad. El linaje de los Eotheod comienza con Marjari, que fue su primer líder, tuvo un hijo llamado Forthwini. El cuarto o quinto líder de los Eotheods fue Frumgar, y este engendró a Fram. El último de los líderes fue Leod. Leod sería su último líder no por falta de descendencia, sino porque su hijo Eor se instaló en la Marca, que luego sería Rohan, y su pueblo pasó a llamarse los Eorlingas. Eor le engendró a Brego, Brego fue padre de Baldor, Aldor y Eofor. Baldor murió sin descendencia, Eofor no se conoce descendencia directa, pero la descendencia de este la nombraré luego, y Aldor fue el rey de los Orlingas engendrando a Frea, este a Freawin, que a su vez engendró a Golwyn, este a Deor, que a su vez engendró a Bram, y este tuvo dos hijos, Helm y Hild. Helm a su vez tuvo dos hijos, Hama y Haled, pero ambos murieron antes que su padre y este no engendró más, por lo que su linaje expiró y fue el linaje de Hild el que perduró. Hild engendró a Frealaf Hildeson, este a Brita y este último a Walda, que fue padre de Folka y abuelo de Folwyn. Folwyn tuvo tres hijos, Fastred, Fengel y Folkred. Solo de Fengel se conoce descendencia y sería Zengel, su único hijo. Él se casó con Morwen de Losarnak y tuvo dos hijos, Theoden y Theowyn. Theoden se casó con Elfhil y tuvo a Theodred, que murió en la batalla de los Baldos de Lisen. Por lo que a la muerte de Theoden en la batalla del Pelennor, fueron los hijos de su hermana con Eomun de Folde los que heredaron. Eomun por su parte descendía del anteriormente mencionado Eofor. Con ello, Éomer fue el nuevo rey y se casó con Lothriel y tuvo a Elfwin, como he mencionado antes, y Éowyn se casó con Faramir. Estos engendraron a Elboron y esta a su vez a Barahir. De los hombres del valle se conoce a Hirion, que no pudo matar a Smaug, a su descendiente que se había coronado como bardo primero, tras matar al mismo Smaug, a su hijo llamado Bain, y aunque las pelis tiene dos hijas más, no son canónicas. Bain fue padre de Bran, y este fue sucedido tras la muerte de este, en la batalla de Valle durante la Guerra del Anillo, por su hijo Bardo II.
Del linaje de los Dunledinos solo se conoce a Freka, que era medio Rohirrim, y a su hijo Wolf. Estos son todos los linajes de los hombres que hay en la Tierra Media, o por lo menos los que he podido encontrar. Si me ha faltado alguno que es posible, por favor dejadmelo en los comentarios y en siguientes vídeos haré alguna expansión de este. Muchas gracias por el apoyo que ha recibido el canal últimamente y hasta la próxima. Adiós.